chicos, hoy vamos a realizar una práctica de infiltración. Primero que todo, ¿qué es infiltración? Infiltración es la entrada vertical de agua en el suelo y para ello vamos a utilizar un infiltrómetro de doble anillo. Se utiliza para determinar la tasa de infiltración de agua en el suelo con respecto al tiempo. Esto es un dato muy importante para el diseño de un método de riego en cualquier tipo de cultivo. Bueno, para el procedimiento buscamos un sitio adecuado para hacer la práctica de infiltración. Ya teniéndolo, vamos a hacerle una limpieza en la parte donde va a haber el infiltrómetro de doble anillo y hacer la breve instalación de este de manera concéntrica. Para poder enterrar estos anillos de manera concéntrica vamos a necesitar una madera fuerte y en este caso un martillo. Vamos a enterrarlo a una profundidad de más o menos 6 centímetros. Hay un rango que es de 5 a 10 centímetros, pero en nuestro caso tenemos un suelo un poco compacto, así que optamos por hacerlo a una profundidad de 6 centímetros. Luego de eso vamos a poner una cinta métrica junto en el cilindro interior y necesitaremos también un plástico, en este caso un plástico oscuro utilizamos y ahí vamos a verter el agua. ¿Este plástico para qué? Nos ayuda a detener el agua a que no se vaya a infiltrar mientras agregamos agua al cilindro externo y poder igualar las medidas en los dos. Pues aquí vemos más o menos hasta dónde está la altura del agua, hasta dónde lo rellenamos y pues asimismo poder saber cuánto vamos a rellenar el exterior, o sea, el cilindro exterior. Pasamos a rellenar el cilindro exterior. Esto debemos hacerlo con cuidado, ya que no debemos como disturbar agua en otra parte que no sea ahí. Bueno, ya teniendo más o menos listo, entonces vamos a retirar el plástico. Esto lo hacemos con cuidado y ya apenas retiremos el plástico debemos tomar la medida en ese momento, cuánto nos subió el agua en ese momento, y desde ahí empieza, ese sería el tiempo cero y ahí prenderemos nuestro cronómetro en el tiempo cero apenas midamos el primer relleno. En este caso fue de 13 centímetros. Ya luego seguiremos tomando las medidas de nuestro tirante con respecto al tiempo de manera ascendente. Bueno, ya en este caso hemos hecho algunas medidas, ha pasado algún tiempo y como podemos ver acá adentro ya tenemos previamente nivelado el agua, ya hemos hecho algunas medidas y vemos en este caso que el agua ya lleva en 9 centímetros lámina. Cuando empezamos una lámina teníamos una lámina de 13 más o menos. Entonces en este punto ya solo queda tomar las últimas medidas y estar pendiente de que el nivel de agua no se baje dentro del rango de 5 centímetros. Grado tal de que se baje, pues entonces lo que hacemos es rellenar de nuevo el cilindro central. Lo llenamos suavemente, grado tal de que no hagamos mucha turbulencia dentro del cilindro, y tomamos la medida hasta donde se haya rellenado y seguimos tomando la lámina infiltrada, en este caso pues en centímetros. Ya en este punto solo queda terminar de tomar los últimos datos, ya vamos en los últimos datos y ya, pues tenemos que estar pendiente de que los niveles sigan dentro de los rangos de funcionamiento y ya pasamos a procesamiento oficial. En este caso ya tenemos nuestros datos que fueron tomados de campo. Esos datos se hicieron para determinar la infiltración por el método de doble anillo. Y los datos que se tomaron básicamente fue el relleno, que fue la cantidad, el tirante de agua inicial que había en el anillo interior, y los tirantes que se tomaron en determinados tiempos. En este caso se iniciaron con tiempos periódicos y ya después fue más extenso. Para este caso vamos a aumentar, en este caso, dos casillas más, donde vamos a tener lámina parcial y la lámina acumulada, donde la lámina parcial va a ser igual al relleno
que se hizo inicialmente menos el tirante que se infiltró en determinado lapso de tiempo. En este caso nos da una lámina parcial de 0,50 en este caso centímetros. Y lo que vamos a hacer básicamente de ahí en adelante es, como vamos a encontrar la lámina parcial que se infiltró en este determinado tiempo, lo que se va a hacer únicamente es coger el tirante que había en este caso el tiempo 1 y se le va a restar el tirante que teníamos en el tiempo 2 para encontrar la lámina parcial que se infiltró en ese lapso de tiempo. Entonces ya en este caso tenemos lo que se infiltró en ese tiempo y desplazamos hacia abajo para que aplique la misma fórmula para todas las celdas de ahí en adelante. La lámina acumulada es la lámina de agua que se infiltró digámoslo así, durante todos los lapsos de tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a sumar esto. Pues en este caso la lámina acumulada durante el tiempo 1 va a ser igual. Y ya la lámina acumulada para el tiempo 2 va a ser igual a esa lámina que ya se filtró o se infiltró más la lámina parcial en el segundo tiempo, o en el segundo lapso de tiempo. Lo mismo, lo que hacemos de nuevo es desplazar de nuevo para que la fórmula se aplique en todas las celdas de ahí hacia abajo. Y en eso tenemos, en este caso el tiempo, un tirante, un relleno, que recordemos que fueron datos que se tomaron en el campo, una lámina parcial y una lámina acumulada. Lo que vamos a hacer es sacar una gráfica donde vamos a seleccionar toda la gráfica usando los comandos Control Shift y las teclas de movimiento, seleccionarla toda. Le vamos a dar a insertar un gráfico, en este caso va a ser un gráfico de dispersión, y nos aparecen estas tres opciones que son agregar, el estilo de gráfico y filtrar. En este caso vamos a filtrar, selecciona todas las columnas, en este caso solo necesitamos el tiempo que ya está predeterminada y la columna de lámina acumulada. Entonces le quitamos al seleccionar todo, seleccionamos la lámina acumulada, le damos a aplicar. Vamos a insertar y vamos a línea de tendencia, la flechita, más opciones. Nos despliega esta ventana de la parte derecha donde vamos a insertar una función potencial que nos dirá, es como una referencia para ver qué tan cercanos estuvieron los datos. Es un método aritmético para saber nuestra validación de datos. Vamos a insertar una línea potencial. Vamos a la parte inferior, la vamos a presentar la ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. Cerramos. Básicamente aquí nos despliega la Y, que es la ecuación de posición, donde nos dice que la Y es igual a 0,3656 por X y esa X elevado a la 0,4721. Nos da un R cuadrado de 0,9853, que ese R cuadrado es la congruencia de los datos. Entonces nos da qué tan cercano o qué tan alejado están esos datos de nuestra función que insertamos. En este caso los rangos para que el trabajo sea aceptado debe rondar entre 0,90 y 1. En este caso tenemos 0,98, lo que nos dice que los datos están un 98% acertados con nuestra línea de tendencia. Una vez teniendo eso, tenemos acá nuestra misma tabla, infiltración acumulada, nuestra ecuación, nuestro R cuadrado, y lo que vamos a hacer básicamente, como se sabe que es una ecuación de posición, esa ecuación de posición se puede derivar para encontrar la velocidad, y si derivamos esa ecuación de velocidad nos va a dar la aceleración. En este caso vamos a necesitar la velocidad de infiltración, lo cual transforma esa variable x en una variable t del tiempo, que en este caso ya lo tenemos, que es el tiempo en minutos. La derivada de esa ecuación nos da que la velocidad de infiltración es 0,1726 por t elevado a la menos 0,5279. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es, tenemos en esta tabla inferior la velocidad de infiltración, y lo que vamos a hacer es reemplazar esa t con los valores que tenemos. Entonces vamos a darle que eso va a ser igual a ese 0,1726 que está multiplicando nuestra columna del tiempo
y eso va a estar elevado sacamos el valor de la derivada. En este caso, eso se depende de los comandos del computador. En este caso a mí no me lo deja sacar, entonces voy a copiarlo de esta parte que tenemos aquí. Lo vamos a seleccionar, vamos a copiar y vamos a ver si nos lo deja copiar en esta parte. Ahí está. Entonces elevado a menos 0,5279. Recordemos que es elevado, entonces voy a colocar y cerrar con paréntesis. Este valorcito, ese símbolo, ya dependerá del comando de sus computadores. En este caso me tengo que copiarlo porque la configuración no me permite insertarlo. Tenemos la ecuación que es 0,1726 multiplicado por t, que en este caso es el tiempo, que es 1, y eso va elevado a menos 0,5979. Damos OK y nos da este valor que es 0,173. En este caso vamos a desplazar cuando nos aparezca ese más hasta la parte inferior para que nos aplique la misma ecuación en todas las celdas. Tenemos esos valores donde vemos que son valores que va de mayor a menor, porque sabemos que la infiltración va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Esto debido a que el suelo se va saturando de agua y cada vez la velocidad de infiltración va a ser menor. La capacidad que va a tener el agua de traspasar verticalmente el suelo va a ser menor a medida que aumenta la saturación del suelo. En este caso vamos a graficar de nuevo esta tabla. Básicamente repetimos el proceso de la tabla anterior. Vamos a insertar un gráfico de dispersión. Nos arroja esos puntos. Vamos a filtrar. En este caso pues ya tenemos el tiempo y la velocidad. No es necesario aplicar nada. Vamos a insertar una línea de tendencia. Recordemos que esta ecuación nuevamente es una función potencial. Vamos a graficar la línea de tendencia potencial y vamos a pedir que nos presente la ecuación y la representación del R cuadrado. Lo tenemos aquí en la parte inferior. Vemos que esta vez la ecuación de la posición, que en este caso puede ser la velocidad de infiltración, es igual a 0,1726 por x a la menos 50,28, que fue básicamente la que tenemos arriba. Este R cuadrado es la congruencia de los datos, recordemos, y este valor va a estar en 1. Si da un valor distinto, significa que los datos desde la parte superior de esta parte a la siguiente tabla se hicieron de una manera incorrecta. Entonces el R cuadrado nos da, si da igual a 1, significa que está bien su trabajo. Una vez esto, vamos a calcular ahora la infiltración básica teniendo esos valores y demás. Donde nos dice que esa infiltración básica es igual a factor de menos 600 por B, y eso elevado a la B, donde A y B se toman de la función de la velocidad instantánea o de la velocidad de infiltración que hemos obtenido anteriormente. Entonces aquí la tenemos, donde nos dice que la velocidad de infiltración es igual a 0,1726, variable del tiempo, y eso elevado a la menos 0,5979. En este caso, para hallar A, recordemos que la velocidad, las unidades que nos daban son en centímetros sobre minuto. Entonces tenemos que pasar esas unidades en centímetro por minuto a milímetros sobre hora. Lo que hacemos básicamente aquí, como pueden ver en la parte superior, es que tomamos ese valor del cociente o de ese valor que hay antes de la variable, que en este caso es 0,1726, lo multiplicamos por 60, porque recordemos que en una hora tenemos que pasar la unidad a hora, entonces en una hora y 60 minutos, y se multiplica por 10 porque tenemos que pasar de centímetros a milímetros, y recordemos que un centímetro son 10 milímetros. Nos da el valor A, en este caso 103,56 en milímetros sobre hora. El B, pues es una constante, por así decirlo, entonces queda de la misma manera. Esa infiltración básica va a ser igual a ese valor de A
por el factor de menos 600 y eso multiplicado por b, que en este caso b es menos 0,5279 y eso elevado a la b nuevamente, que es menos 0,5979. Y nos da que esa infiltración básica en el suelo es de 4,95 milímetros en una hora. Esa es la infiltración básica del suelo, que es la infiltración que recibe el suelo en este caso. Pasamos a la siguiente variable, que es la lámina de agua aprovechable, donde nos dice que la lámina de agua aprovechable es igual a la capacidad de campo menos el punto de marchitez dividido en 100 y eso multiplicado por la densidad aparente y una profundidad efectiva radicular. En este caso tenemos unos valores, unos parámetros determinados ya, que pues en este caso estos valores que ven aquí, se obtienen pues de un análisis del suelo, un análisis de las propiedades físicas del suelo. Se lo pueden hacer o pueden buscar alguna zona cercana donde tenga ese análisis del suelo y se pueden asumir en este caso. Recordemos que si queremos un trabajo mucho más específico, mucho más acertado, tenemos que tomar esos datos del campo en el cual estamos haciendo hallando la infiltración básica. En este caso para nosotros tenemos una capacidad de campo del 22,20%, un punto de marchitez del 9,5% y una densidad aparente de 1,47 gramos por centímetro cúbico. En este caso nosotros tenemos un cultivo de piña donde se dice que tiene una profundidad efectiva de 30 a 60 milímetros. Venimos en este caso a la lámina de agua aprovechable y entonces decimos que es ese 22,2 que ya hemos obtenido anteriormente menos el punto de marchitez que es 9,50. Eso se resta, se divide entre 100 y el resultado de eso se multiplica por 1,47, que es la densidad aparente, que la vemos ahí en la parte inferior de nuestra tablita, en este caso que tenemos acá. Y multiplicamos luego por la profundidad efectiva radicular, que en este caso se tomó 60. Recordemos que se puede tomar un rango entre 30 y 60. Se toman el valor más adecuado o el que ustedes crean pertinente. Y en este caso nos da que la lámina de agua aprovechable es 9,335, pero esto está en centímetros. Entonces lo pasamos a milímetros y nos da que la lámina de agua aprovechable es 93,34 milímetros. Pasamos posteriormente a la lámina de agua rápidamente aprovechable o LARA, donde nos dice que el LARA va a ser igual a esa lámina de agua aprovechable por un CR, que en este caso es un coeficiente de riego, donde se obtiene, bueno, donde se dice, eso se puede investigar dependiendo del cultivo y las condiciones del suelo que tengan. Y nos dice que el coeficiente de riego para el cultivo de la piña sin cobertura tiene un rango entre 0,5 a 0,8. Entonces en este caso se toma el valor de 0,7 y lo que hacemos es multiplicar esa lámina de agua aprovechable por ese coeficiente de riego, que en este caso es 0,7. La lámina de agua aprovechable ya lo hemos hallado anteriormente, que es 93,34 y nos da que ese LARA es 65,34 15 milímetros. Ahora vamos a hallar un volumen requerido para la zona en la que vamos a irrigar, donde nos dice que esa fórmula para encontrarlo va a ser básicamente al área por el LARA, pero ese LARA está en milímetros y el volumen sea en metros cúbicos. Entonces nos toca acomodar las unidades para que den en ese determinados unidades de medida. Entonces, en este caso cogemos el LARA recordemos que está en milímetros, pero lo que hacemos es multiplicarlo por un metro, que en este caso son 1000 milímetros, y esa área, que en nuestro caso, nuestra área son de 9 hectáreas que tenemos o que queremos cultivar, y eso lo multiplicamos por 10.000 metros cuadrados que conforman una hectárea de suelo o de tierra. El volumen a irrigar nos da que es 5.880 metros cúbicos. Ahora, tenemos la cantidad de agua, tenemos nuestra cantidad de tierra, lo que tenemos que hallar es qué tanto tiempo de riego, pues qué tanto tiempo debemos tener el riego encendido para llegar a ese volumen o para poder abastecer esa infiltración del suelo. Venimos al tiempo de riego, donde nos dice que el tiempo de riego es igual a la lámina básica dividido la infiltración básica. La infiltración básica ya la tenemos anteriormente,
Pero la lámina básica nos dice que va a ser igual al LAR dividido la eficiencia de aplicación. Entonces, eficiencia de aplicación se dice que para el cultivo de piña, donde se hace un sistema de riego por goteo, la eficiencia de la aplicación es del 90%. Esos valores pues, varían dependiendo la aplicación, si es por aspersión, si es por goteo. Entonces ya ahí depende de qué tipo de irrigación vayan a hacer en el cultivo. En este caso se obtiene por goteo eficiencia del 90% y nos da que la lámina básica es igual a 72.60 milímetros. Eso lo dividimos en la infiltración básica que ya le hemos obtenido anteriormente, que es esta que tienen acá en la parte superior. Esta infiltración básica que es 49, 55, 31. Y eso pues se divide y nos da que el tiempo de riego es igual a 14.65 horas. En este caso, digamos que el valor es un poco alto, entonces ya se tiene que acomodar dependiendo pues sus necesidades, porque pues tener en sí el riego por 14 horas, si por ejemplo tenemos una bomba, pues entonces ya va a ser un poco costoso, la verdad. Entonces ahí se acomoda los datos, puede colocar otro tipo de riego, eh, o ya depende, digamos, cómo se haya manejado el cultivo, entonces ya se le da el manejo requerido para cubrir esa necesidad hídrica en el cultivo o en el suelo. En este caso, esto es todo ya lo que se le tiene como a los anillos, bueno, al método de infiltración por doble anillo, donde ya pues dependerá a ustedes o dependerá de qué requerimiento del trabajo sea. En este caso es todo por el trabajo de oficina del método de infiltración por doble anillo.